buenos días con los presentes y ponentes. Vamos a dar inicio al conversatorio de la mesa 2, que abordará sobre diversos temas controvertidos e interesantes pues, acerca de la bioética y medicina, no sin antes mencionar a nuestro moderador, al doctor Tejada, que es magíster en bioética y biojurídica por la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo, pediatra y médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, y decano de la Facultad de Medicina Humana en la Universidad de Piura. Dicho esto, pues le cedo la palabra al doctor Edgar Tejada para que dé inicio a este conversatorio. Muchísimas gracias, Jonathan, por tu presentación. Quiero darle la bienvenida a todos los ponentes de este panel, agradecerles su colaboración con este congreso y felicitarlos por lo exitoso que han sido sus trabajos. Sin más ni más, vamos a comenzar con la primera ponencia. Este trabajo es un trabajo que se titula Humanismo médico en tiempos de crisis, una reflexión desde el cine y las humanidades, que esto ha sido preparado por un equipo de investigadores de Brasil, que comanda el doctor Pablo González Blanco. Es médico y doctor en medicina, miembro y fundador en Sao Paulo en 1992 y director científico de Sofrasma. Es autor de varios libros, entre otras numerosas publicaciones, ponente en diversos temas sobre medicina familiar, educación médica, humanismo y medicina y educación afectiva a través del cine y de las artes. Sus escritos son un reflejo de su experiencia como profesor de medicina familiar y estudiante de educación médica, así como su interacción con el mundo académico. Aparte de sus actividades profesionales y formativas, colabora con proyectos de educación corporativa en empresas institucionales educativas y en diversos medios. Muy bien, buenos días. Aquí les hablo desde São Paulo, Brasil. El doctor Edgar Tejada me pregunta si hablo español y le he dicho que aunque soy de Madrid y llevo 46 años en Brasil, en mi portuñol yo creo que todavía se entiende lo suficiente. Entonces, les quería hacer una presentación rápida. Vamos a ver si consigo organizarme para pasarle los diapositivas rápidamente, porque en el fondo es un resumen muy rápido, sería como el tráiler de una película que después ustedes pueden consultar. No sé si, como van a grabarla, están grabando la sesión, pienso que los diapositivos, los slides, estarán disponibles después para todo el público. Entonces, vamos a intentar pasarles aquí. Yo no sé si ustedes están viendo esto. ¿Están viendo, doctor Edgar? ¿Está viendo usted los diapositivos? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Entonces, perdón, lo que les quería decir es como médico en tiempos de crisis. Perfecto. Muy bien. Una reflexión desde el cine y las humanidades. Este es nuestro equipo de investigadores, todos con doctorado en medicina en la Universidad de más jóvenes, y esto es lo que nuestra institución, que completa el año que viene 30 años, que le llamamos Sobranfa, Educación Médica y Humanismo. Yo creo que el último artículo que está publicado, está todo disponible en nuestra web, es un buen resumen de lo que hemos hecho en estos casi 2 años de pandemia para cuidar al equipo en estos tiempos de pandemia con experiencias creativas. Ese último artículo, publicado en inglés, aunque la revista es española, se llama Educación Médica, ustedes lo pueden consultar y ahí tienen ustedes un buen resumen. Lo que les comentaba, este es el primer artículo publicado en marzo del año pasado sobre humanismo y educación médica en tiempos de COVID. Y empezamos a hacer una serie de esto no está funcionando, una serie de artículos y de clips de cine, que ustedes pueden verlo, está todo en nuestra internet, donde vamos dando estas pautas. También publicamos justamente qué es lo que los veteranos tienen que hacer, porque claro, una cosa es estar en la trinchera y otra cosa es estar en tu casa cómodamente, confortablemente. ¿Cuál es el papel de los veteranos
para poder ayudar a la gente. También publicamos en la revista Family Medicine, nos dieron una voz fuerte justamente a esos vídeos que fuimos desarrollando. Son una serie de 20 vídeos, cada uno de 15 o 20 minutos, que ustedes pueden verlos todos en nuestra página web. Y justamente estos vídeos, donde hay mucho cine, muchísimo cine, aunque hablo en español, perdón, en portugués, el cine es un lenguaje universal. Entonces, cuando vean ustedes estos vídeos, que evidentemente no tenemos cómo proyectarlos aquí, incluso por derechos autorales, ustedes tendrán una idea de lo que estamos haciendo. Después, los temas abordados en los vídeos, yo creo que eso es interesante. No estás solo, trabajo en equipo, contener las emociones tóxicas, ser dueño de tu destino y redimir las circunstancias. Las dos últimas frases, la penúltima es de Nelson Mandela y la última es justamente de Ortega y Gasset en Meditaciones del Quijote. También abordamos la reflexión, el liderazgo, la comunicación, la empatía, entender el otro, y no se puede vivir con miedo, porque vivir con miedo es como vivir a medias. Estos vídeos, toda esa serie de 20 vídeos están, vamos a decir así, analizados, descritos, comentados en 2 artículos publicados. Uno en la revista de Medicina y Cine de la Universidad de Salamanca, también la tienen ustedes disponible en nuestra página web, y la otra en la revista canadiense de bioética, donde comentamos cómo la utilización del cine puede servir para ser positivo y contener las emociones. Mantuvimos a lo largo de estos 2 años las reuniones de educación médica y humanismo mensuales que hacemos, como por ejemplo estas 2. Mantuvimos las entrevistas que hemos dado por el mundo y los congresos también, siempre con el foco en humanismo en tiempos de crisis. Mantuvimos las tertulias literarias y las sesiones de cine. Y aquí quiero llamar la atención para una obra que discutimos recientemente, que el original está en castellano, que se llama A Flor de Piel. Es la descripción que Javier Moro, que fue Premio Planeta, hace de el viaje de la expedición española a principios del siglo XIX para llevar la vacuna de la viruela hasta América. Y cuando lees el libro de Javier Moro, descubres que estamos viviendo exactamente lo mismo. Se quedó sin audio. Jugué. Sí, de todas maneras, otra vez me voy a comunicar. Hay que esperar un ratito, por favor. Un deseo enorme de ver enfermos y no de ver computadores. Esto nos llevó a un premio de la Fundación Lilly ya hace unos 4 años, de cómo gerenciamos todo el tema de los estudiantes y de las rotaciones de estudiantes. Todos los artículos, todos nuestros artículos sobre COVID y humanismo en tiempos de crisis están publicados. Hay una serie, 9 artículos en portugués, 8 artículos en inglés, que están todos publicados en nuestra página web, donde ustedes pueden encontrar nuestras publicaciones en nuestra página web. ¿Qué desafíos tenemos? Y ya voy concluyendo. ¿Qué es lo que hay que humanizar? ¿Y cómo se mide la humanización? Yo pienso que la medicina tiene una parte dura y tiene una parte mucho más tenue, que es la parte del arte de la medicina, la educación. Es como un cuadro impresionista
del conocimiento médico. Esto no es mío, es de Kurt Strange. El cuadrante 3, la enfermedad, el diagnóstico, sin duda se enseña en la Facultad de Medicina. Yo no sé si se enseña cómo se aplica la ciencia en la comunidad donde trabajas. Es diferente trabajar en San Paulo, en la Quinta Avenida en Nueva York, o en los Andes, en Bolivia. ¿Cómo aplicas las cosas? No hay tiempo, cada vez menos tiempo, para escuchar al enfermo, no para estudiar la enfermedad, sino para escuchar al enfermo. Y el enfermo es un profesor imprescindible para ser médico. Y ya no te queda ningún tiempo para pensar en qué estás haciendo exactamente, cómo te construyes, cómo llegas a ser un reflective practitioner, el ejercicio filosófico de la profesión. La medicina humanística está ahí en el centro. Ya Marañón decía que la sabiduría no es solo saber las cosas, sino también amarlas. ¿Tenemos maestros que nos enseñan a amar las cosas o solo que nos ponen diapositivas? Y después Ortega también dice que el hombre selecto no es el que se cree superior a los otros, sino el que se exige más que los otros. ¿Tenemos maestros que nos ayuden a exigirnos más que los otros o nos contentamos con la mediocridad reinante? Asuntos que tenemos que pensar. Hay que encontrar el modo de formar las emociones, porque si no, no se construye la ética, y para esto es necesario un humanismo moderno. Las emociones son como la puerta de entrada para entender el universo del estudiante. Hay que compartir las emociones. Y ya dice Thibon que se es más fiel no cuando se piensa mejor, sino cuando se siente más profundamente. Para el hombre sacudido por la tempestad de la tristeza no es ningún crimen contradecirse. No se puede recriminar a un infeliz que sea ilógico. Vale la pena pensar en esto, no tenemos tiempo de comentarlo. Vocación y profesionalismo es competencia humanística, es hacer lo correcto, es hacer lo mejor. Y la humanización externa no llegas a las personas porque no saben cómo hacerlo, no se puede medir. Es como tratar con sintomáticos, hay que llegar a la persona para realmente humanizar. Y eso requiere metodología, que es una actitud científica. Yo pregunto, ¿qué tenemos que humanizar? Y la otra pregunta es, ¿cómo se humaniza? ¿Cuánto cuesta? Pero la pregunta clave es, ¿queremos de verdad ser humanizados? Porque puede ser que no queramos, que esto nos complique la vida. Trabajo en equipo, amor y generosidad, todo con películas, las pueden ustedes ver en nuestra página web, responsabilidad y compromiso. Y aquí acabo con esta foto de hace 15 años de un congreso sobre humanismo médico en Florencia, cómo se construye el puente entre las humanidades y la técnica. En Florencia está Ponte Vecchio, que es el puente que ustedes ven aquí, que tiene dos puentes. El puente de abajo para el pueblo, para la gente pasar, y el puente de arriba para la nobleza, para los médicis. A veces queremos construir un puente blindado que no nos mezcle con el estudiante, con el enfermo. Un puente cómodo, un puente que, vamos a decir así, con todo este tema de la educación a distancia que estamos viviendo en este preciso instante, es un puente bastante confortable, porque no nos mezcla con nada y tampoco nos compromete. No es el puente de la trinchera. Y la conclusión es que el único lugar donde puedes construir un puente es realmente en tu alma. No puedes estar dividido si quieres ser médico. Y acabo con un texto de Eugenio Dors, un texto que le tengo un cariño especial, Aprendizaje y heroísmo, un texto de principios del siglo XX, donde Eugenio Dors dice, yo te digo que cualquier oficio se vuelve filosofía, porque la gente dice, pero esto que usted enseña, esto es filosofía. Un momento, todo es filosofía, se vuelve arte y poesía cuando el trabajador le da vida y no permite que la vida se parta en dos mitades, una para el ideal y otra para los quehaceres cotidianos, sino que convierte la tarea diaria y el ideal en una misma cosa, que es simultáneamente obligación y libertad, estricta rutina e inspiración constantemente renovada. Aquí tienen ustedes nuestra página web, pueden consultar todo lo que tenemos publicado y agradezco una vez más la oportunidad de compartir
con los compañeros y amigos de América Latina, de CELAIBE, nuestras contribuciones para el humanismo médico. Muchas gracias. Doctor Pablo, muchísimas gracias. Muy profundas sus ideas y admirable el trabajo que está realizando de difundir el humanismo a todos sus alumnos y colegas, usando inclusive métodos tan normales como el cine. Mil felicitaciones, doctor. Le agradezco. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a presentar a la doctora Elsa Álvarez Ramos, de Puerto Rico, que nos va a hablar sobre la ponencia Aspectos éticos con pacientes críticos, las voces de los profesionales de la salud que imparten resucitación cardiopulmonar. Aquí su currículo vital. La doctora Álvarez es magíster en bioquímica, es enfermera generalista e intensivista con más de 30 años de experiencia en el área de enfermería y más de 20 años como presidenta e instructora del Manatí CPR Trading Center, con un amplio conocimiento en diversos temas relacionados a la salud. Es especialista en soporte vital básico, soporte vital cardíaco avanzado y en soporte vital avanzado pediátrico, entre otras áreas. Es certificada por la American Heart Association, el Departamento de Salud y el Colegio de Médicos de Puerto Rico y American Safety and Health Institute. Doctora Elsa, le agradezco que participe con nosotros. Le pido por favor que su ponencia la limite a 15 minutos. Adelante, doctora. La presentación va a ser de aspectos éticos en pacientes críticos, las voces de los profesionales de la salud en la resucitación cardiopulmonar. Tocamos el tema de la resucitación cardiopulmonar en los aspectos éticos dentro de los profesionales de la salud, las inquietudes, pero vamos a mencionar algo sobre la resucitación cardiopulmonar que es inseparable de la historia de la medicina en general. Y la meta exclusiva cuando brindamos una resucitación cardiopulmonar es revertir la muerte clínica. ¿A través de qué? De compresiones, respiraciones o de fibrilación temprana, ¿verdad? Aquí no vamos a entrar en detalle en las técnicas, solo queremos, ¿verdad?, tocar puntos éticos en la resucitación en medio de los centros de hospitales. Las técnicas de la RCP se practican hoy en día de acuerdo con las revisiones y recomendaciones de los consensos. Tenemos el IRCOR, y que ofrece las mejores evidencias científicas disponibles, el European Resuscitation Council, que adapta al entorno europeo las recomendaciones y las guías de la American Heart Association. ¿Qué tenemos que decir de la efectividad de la RCP? Pues después de 60 años de llevarse en práctica en el mundo entero, la eficacia aún sigue siendo muy baja, la eficacia clínica. La supervivencia de los pacientes que salen del hospital, pues en paros no presenciados podría ser de un 6.5, en paros presenciados podría ser de un 24%. Dentro del contexto de la pandemia de COVID, ¿verdad?, que es lo que nos ha tocado en estos últimos años y 10 meses, los escenarios han sido muy diferentes. La eficacia de la RCP podría ser aún más baja. Hay un estudio, ¿verdad?, de Wuhan Xiaotai, que dice que un 13.2% recuperaron la actividad cardíaca espontánea, 2.9% sobrevivieron un mes luego, y solo un paciente de 136 sobrevivió, ¿verdad?, sin secuelas neurológicas. Entonces, ¿qué podemos decir en general, según estudios? Que entre un 1 y un 3% de los pacientes en paro cardíaco que le aplicamos la RCP podría alcanzar un nivel cognitivo cercano al que tenía. ¿A qué nos lleva a reflexionar esto y a pensar cuando proveemos esta resucitación? En que no es solo restaurar un corazón, sino que también tenemos que restaurar el cerebro para darle un mínimo de calidad de vida a esa persona que estamos tratando de revivir. Entonces, ¿cuál es la actitud de muchos pacientes hoy día en los escenarios de hospital? Muchos de ellos, ¿verdad?, o para ello es que siempre se dispondrán de tratamientos que prolonguen de alguna forma su vida.
que de alguna manera prolonguen su forma indefinida. Y esto es basado muchas veces por lo que ven en las series televisivas, donde hay una supervivencia probablemente de un 70%, pero la realidad es que estamos muy lejos de ello. Y habrá muchos pacientes que quieran, que rehusarán a que le den resucitación, pero también hay muchos que se agarran hasta del mínimo de posibilidad de calidad de vida para desear que se le ejecute la resucitación. Entonces, ¿cuáles han sido las inquietudes de profesionales de la salud, de estudiantes que han llegado a nuestro centro educativo? La resucitación está siempre indicada. Mi esfuerzo por reanimarlo es aceptado por el paciente. Siempre debemos de pensar y pensar de manera que posibilidad de reversibilidad hay en ese paciente al cual yo le voy a brindar la resucitación. ¿Cuándo no iniciar la RCP? ¿Cuándo debo de interrumpirla? Iniciarla e interrumpir éticamente son, básicamente son equivalentes. Y la supervivencia, lo que tenemos que socavar es si la supervivencia funcional es lo que yo le voy a proveer a este paciente o no va a haber un mínimo de supervivencia funcional en él. Entonces, razones para interrumpir la RCP, pues sí, hay muchísimas. La primera que queremos es, para suspender una RCP, es que el paciente logremos el objetivo de resucitarlo, restaurar la circulación y la respiración espontánea. Pero también podría haber otras, entre ellas que hayamos comenzado un paro con un diagnóstico equivocado, posiblemente porque era un estado de hipoglicemia severo. Lo importante es considerar si esa resucitación pudiera ser fútil e inútil cuando la brindamos, siempre pensando si hay una mínima posibilidad de supervivencia o una mínima calidad de vida. Y es importante obtener las órdenes o directrices o voluntades anticipadas en los escenarios de hospitales, en nuestros pacientes. Diríamos que esto nos ayudaría a valorar la decisión del paciente en cuanto se ha tomado decisión de no resucitar en unas voluntades anticipadas, porque el fin de ello es saber si está el paciente de acuerdo en que se le brinde la ayuda, o nosotros como profesionales de la salud evitar caer en una obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico, porque se sabe que a través de estas medidas de obstinación terapéutica, lo que son medidas terapéuticas no indicadas, tan extraordinarias o desproporcionadas a la condición que el paciente tiene, con el fin o la intención, ¿verdad?, de evitar la muerte a toda costa. Entendemos que sí sería importante, ¿verdad?, esa decisión de orientar al paciente tanto en las órdenes de no resucitar como las voluntades anticipadas. Se necesita mucho la parte educativa al profesional, al trabajo en equipo de salud, al paciente y al familiar. Entonces, desde el punto de vista ético, existe una importante diferencia entre lo que está indicado. Nos debe de llamar la atención cuando una RCP puede estar indicada, cuando puede ser útil, adecuada, lo que está contraindicado, que podría ser dañino o perjudicial, y lo que no está indicado, que podría ser inadecuado. Y en este contexto tenemos que analizarlo, ¿verdad?, para cuando vamos a brindar esa RCP. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar esos principios bioéticos en la RCP? Básicamente, autonomía debe ser respetado si el paciente ha expresado previamente en un documento válido una orden de no resucitar o una voluntad anticipada. Principio de beneficencia y no maleficencia deben ser respetados cuando se tenga la certeza que esa RCP no es apropiada porque podría resultar inútil o fútil. Y el principio de justicia debe respetarse cuando la realización de RCP conlleve graves riesgos para la salud o la integridad de ese rescatador, o cuando otras víctimas simultáneas puedan beneficiarse de la RCP con mayores probabilidades de supervivencia. Dentro del contexto de pacientes con COVID en paro cardíaco, que ha sido lo que, ¿verdad?, en los últimos años y meses nos ha traído, ¿verdad?, las grandes preocupaciones, los principios generales de ética en emergencia y reanimación siguen siendo válidos. Ahora bien, la RCP debe ser considerada un tratamiento condicional
y los sistemas de salud deben implementar criterios para la toma de decisiones sobre reanimación, teniendo en cuenta su contexto local específico, legal y cultural organizacional. Surgen muchos interrogantes en COVID-19, los pacientes en paro, al igual que los pacientes cotidianos, ¿verdad? En circunstancias comunes, sí surgen también. ¿Debemos reanimarlo considerando su pronóstico y su escasez de personal o de recursos? ¿Es coste efectivo al arriesgar al personal de salud al contagio? ¿Qué probabilidad tiene el personal de salud en contagiarse al proveer la RCP? Pues básicamente aquí tenemos que evaluar, ¿verdad? Si sabemos que a través de la RCP, mediante la intubación, cuando se brindan las compresiones sin tener una vía de aire protegida, hay una exposición alta del virus al personal que intervenga con él. Por lo tanto, debemos de, aunque se desconoce con certeza cuál es el éxito en la RCP en estos pacientes, sí se sabe que hay una alta mortalidad, ¿verdad? Por las condiciones que pueda tener el paciente, comorbilidades cardiovasculares o la edad, pero es importante hacer valer el principio de no hacer injusticia y pensar en las circunstancias que tenemos, vamos a brindar una RCP. Esa RCP puede ser efectiva en el momento, pero ese paciente va a requerir de un uso de un ventilador mecánico, de una unidad de intensivo, la tenemos disponible. Y sobre todo evaluar cada situación en particular y hacer valer que todo profesional que va a intervenir a dar una RCP tiene que, antes de intervenir con el paciente, tener su equipo de protección máxima para poder intervenir. Entonces nos preguntamos, ¿se va a realizar la RCP de acuerdo a los estándares de IRCO, ERC, AHA, o debemos considerar modificaciones? Sí, se han hecho ya modificaciones, así como para todo. La pandemia ha traído mucha modificación en todo, incluyendo esto que estamos haciendo hoy en este congreso. Es importante que la pandemia nos ha dejado ver que ha cambiado el balance de beneficio-riesgo de lo que es la RCP, ¿verdad? Que decíamos, no hay un daño por intentar, pero ahora hay que considerar, hay poco beneficio al paciente y daño potencial alto, ¿verdad? Al personal que va a estar interviniendo. No es que vamos a dejar de dar la resucitación, simplemente es hacer unos protocolos válidos y tener un personal que esté completamente protegido antes de iniciar cualquier intervención con el paciente en el RCP. Tratamos de llevar un estudio aleatorio entre profesionales diversos de la salud, entre 2 hospitales y un centro de adiestramiento. Se realizó un cuestionario semiestructurado con preguntas relacionadas a este tema que hemos presentado y se distribuyeron alrededor de 390 encuestas y se recopilaron 319. Tuvimos 2 hospitales, Hospital Manatí Medical Center, Hospital General Castañer y el Centro de Adiestramiento Manatí CPI. ¿Cuál era el objetivo y el fin de esta encuesta? Pues ver las inquietudes que traían nuestros estudiantes, los profesionales de la salud en el hospital, que ya hemos mencionado en el previo. Manatí Medical Center es un hospital que cuenta con más de 280 camas, es un centro de preparación académica, y tienen unidades de intensivo adulto y pediátrico. El Hospital General Castañer es un hospital de área rural, de campo, donde es un centro de servicio de salud primaria y preventiva, con menos de 50 camas, pero también reciben pacientes y asisten en RCP. Y el centro de adiestramiento, pues, Manatí CPI, fundado en el año 1999, bajo las leyes de Puerto Rico, y anualmente sobre 2.500 estudiantes pasan por nuestra institución a recibir las destrezas de resucitación básica y avanzada. Ahora bien, ¿cuáles fueron las inquietudes y las profesiones que participaron? Tuvimos enfermeros, tuvimos médicos, pero la mayor asistencia o participación la tuvimos de las
área de enfermería. Se hicieron varias preguntas e inquietudes, los aspectos, los dilemas que trajeron los profesionales y los estudiantes, y en esta presentación pues vamos a llevar las que más, ¿verdad?, nos tocaron en cuanto a los hallazgos. Tuvimos la parte de interrupción, se le preguntó, ¿se ha interrumpido o suspendido la RCP en caso de no Magíster tener... Álvarez, discúlpeme, le quedan 3 minutos. Vimos que en la interrupción general hubo un 60% que no interrumpieron la RCP por no tener posibilidad de éxito. En la reanimación fútil tuvimos un 70% que sí respondieron que han ofrecido una RCP inútil o fútil en algún momento. Y cuanto a las órdenes de no resucitar o voluntades anticipadas, sí vimos que mucho, ¿verdad?, el 61% sí omitió la RCP si habían estas órdenes. En conclusiones, los profesionales encuestados necesitan equiparse de las destrezas que provee la bioética para empoderarse de las mejores decisiones en situaciones límite, y de esta manera estaríamos evitando tal vez una obstinación terapéutica, un encarnizamiento y abonando a una práctica médica de calidad. Esos principios bioéticos deben presidir nuestra actuación en la práctica de la reanimación cardiopulmonar, más aún en situaciones conflictivas. Y finalmente, ¿verdad?, queremos hacer el enfoque hacia la parte del COVID. Las instituciones hospitalarias deben preparar estándares o protocolos de contingencia para la aplicación de RCP durante la pandemia de COVID-19 y para otras en el futuro, evaluando cada paciente de COVID individualmente, sopesando los principios de beneficio, justicia y equidad y considerando las órdenes de no resucitar y voluntades anticipadas si disponen de ellas. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Magíster, le agradezco muchísimo su presentación. Este es un tema sumamente interesante, muy necesario en todo centro hospitalario, y obviamente lo que necesita es entrenamiento eficiente y sobre todo una formación humanística para no salir de los bordes que usted nos ha insinuado. Muchísimas gracias por su presentación y le agradezco mucho. Vamos a seguir con nuestro panel y ahora vamos a presentar al doctor Alejandro Marín Mora. Nos presenta objeción de conciencia a la interrupción terapéutica médica del embarazo. El doctor Martín Mora es médico especialista en anatomía humana, máster en gerencia de salud, máster en bioética y doctor en Derecho a la Universidad de Murcia, España. Adelante, doctor Marín Mora. Buenos días desde Costa Rica. ¿Me escuchan bien? Es muy grato que me hayan concedido la oportunidad de presentar un artículo que se deriva de un artículo que publiqué en el año 2017 que se titulaba La interrupción terapéutica del embarazo como un derecho a la salud, como el derecho humano a la salud. Como mencionaba, ¿por qué hablamos de objeción de conciencia en interrupción terapéutica del embarazo? Y que aquí quiero hacer un énfasis importante. Interrupción terapéutica, o como la llama la Asociación Médica Mundial, que lo respalda desde 1968, aborto médico o interrupción médica. Para nada, ni por asomo, estamos hablando de otros tipos o causales. El artículo trata única y exclusivamente de la interrupción bajo el causal de causal o justificante médica, para que no se tienda a confundir. Porque esto es un grave error de algunas personas, englobar todos los tipos de aborto y no diferenciarlos. Entonces es un error conceptual que lo que hace es fraccionar la discusión, fragmentarla y evita que nos podamos poner de acuerdo sobre alguno de los causales, ¿verdad? Y esto sucede en todas las latitudes. ¿Cuál es el problema de la objeción de conciencia? La objeción de conciencia, de la cual se está hablando ahorita en España, y cada vez que hay una ley que pretende regular el tema de aborto, sale a colación. Y está bien, no hay ningún problema, pero la objeción de conciencia, y es la conclusión a la que he llegado junto con la fundamentación teórica,
es que la objeción de conciencia aplica única y exclusivamente para otros tipos de aborto. Por ejemplo, el aborto voluntario, que como bien sabemos está permitido en España, Uruguay, Ciudad de México y otros países. Pero entonces la pregunta es, ¿aplica la objeción de conciencia en la interrupción médica o terapéutica del embarazo? Eso es lo que quisiera contestar en estos minutos que me han concedido. Primero, entender que la objeción de conciencia no es un derecho fundamental. Es un derecho constitucional, pero no fundamental. Ya lo ha dicho así el Tribunal Constitucional Español, solo por citar una referencia. Y nosotros definimos la objeción de conciencia cuando por causas morales, valores, aspectos culturales o religiosos, yo como médico, enfermera obstetra y demás, me opongo a la realización directa o indirecta de cooperar con una práctica que está permitida por una norma legal. Esta es la definición que da Salcedo en el 2009. Entonces, obviamente nosotros entendemos que la objeción de conciencia entonces es cuando hay una motivación, se genera un conflicto motivado por una imposición de una norma legal que atenta contra mi ética, contra mi reflexión moral, con mi esquema de valores, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, visto de esta manera como una situación de conflicto, como lo establece la Corte Europea de Derechos Humanos en el 82, es que se genera este conflicto. Pero entonces, en materia específica de interrupción terapéutica, nosotros, los médicos y las enfermeras obstetras, ya conocemos el principio de no maleficencia, ¿verdad? Es un principio ético superior que Diego Gracia, de la teoría principialista, lo coloca como el primero. Derivado del principio de no hacer daño, nosotros tenemos un deber ético legal de cuidado. Un deber ético legal de cuidado. De cuidado. Entonces, Santillán coloca bajo discusión la objeción de conciencia empleada en casos específicos, como por ejemplo la anticoncepción oral de emergencia, la anticoncepción en menores de edad, la interrupción terapéutica del embarazo. Entonces él pone bajo la mira la objeción de conciencia en estas situaciones. Y Rovira, uruguayo, autor, considera que cuando la interrupción terapéutica del embarazo está indicada médicamente es porque hay lo que se denomina un estado de necesidad. O sea, no es un deseo, no es una voluntad, no es una premisa. Hay un estado justificante de necesidad. Hay una patología provocada por el embarazo. Entonces, por lo tanto, Rovira considera que no aplica la objeción de conciencia y que más bien se atenta contra el deber legal de cuidado que tenemos los médicos ante una patología que se manifiesta o es consecuencia del embarazo. Entonces, entendiendo que la objeción de conciencia no se puede interpretar como un derecho absoluto e ilimitado, como describe Escobar en el 93, no podemos hablar de que es un derecho absoluto e ilimitado, porque choca contra el derecho a la salud, que ese sí es un derecho humano fundamental, a diferencia de la objeción de conciencia, el cual no tiene límites. El cual no tiene límites. La objeción de conciencia, según Vázquez, no es un derecho prima facie. No es un derecho prima facie, porque es un mecanismo de defensa para tratar de defender mi ejercicio, mi libertad de pensamiento. Pero esta libertad de pensamiento, si la pondero, teoría de la ponderación contra el derecho a la salud de una persona que está enferma y requiere atención, obviamente queda relegado si hablamos de la teoría de la ponderación. Entonces, resulta sustancial comprender que el médico tiene dos obligaciones, una a nivel ético y una a nivel jurídico. Obviamente, a nivel ético,
el deber de no hacer daño, ¿verdad? Principio de no maleficencia que ya explicaba, la pericia, la diligencia del acto médico, ¿verdad? Y por supuesto, el principio de precaución. El principio de precaución. ¿Y cuál es el principio de precaución? Es que cuando analizamos una situación de estas, yo tengo dos vertientes que seguir, dos derroteros que seguir. El principio es no hacer la interrupción, pero me obliga a prever las consecuencias de no hacer, porque puede ser que hoy la paciente no tenga la expresión de una enfermedad, pero tiene peligros. ¿Y cómo se define peligro? Peligro es la aparición, la materialización con un grado de probabilidad de una patología de algo mal, ¿verdad? Entonces yo tengo que ponderar los peligros que pueden aparecer versus los peligros de ejecutar, de efectuar la interrupción terapéutica del embarazo. Por un estado de necesidad, por supuesto, una justificante. Entonces, comprendiendo que la Asociación Médica Mundial, creada, como todos sabemos, después de los juicios de Nuremberg, y es una de las mayores organizaciones, ha ratificado a lo largo, desde el 70 en Oslo, lo volvió a ratificar en el 83, y la última vez que lo ratificó fue en Islandia, en el 2018, ratifica la necesidad, obviamente, de la interrupción terapéutica del embarazo. Porque obviamente, como he mencionado, hay un estado justificante, hay un estado de necesidad. Entonces, cuando aparecen ciertas características, como dice Gisbert en un artículo del 2001, aparecen ciertos presupuestos, ¿verdad? Como los siguientes: un diagnóstico correcto, obviamente certeza diagnóstica, imposibilidad de tratamiento alterno, incapacidad para salvar al binomio mujer-feto o mujer-embrión, muerte materna de continuar el embarazo, que el producto sea no viable antes de la muerte materna, grave daño físico a la vida o a la integridad física o a la salud de la mujer de continuar el embarazo, malformaciones congénitas detectadas incompatibles con la vida intrauterina o extrauterina. Y por supuesto que haya un proceso de recuperación después de la interrupción. Y por supuesto, y no menos importante, el consentimiento expreso de la mujer. Por supuesto, si ella desea continuar con la gestación, aún esto ponga en peligro su vida y su salud, por supuesto que se respeta. Y basado en el principio de no abandono, no se le puede decir, ok, no podemos hacer nada por usted. Recordemos que en medicina siempre hay algo que hacer. Entonces, en Costa Rica, para citar el caso que en esta comunicación presento, Costa Rica tiene regulado la interrupción terapéutica del embarazo desde el Código Penal del año 73. Ya lo tenía regulado desde el año 1902, 1904, con uno de los primeros códigos penales que tuvo. Siempre lo ha tenido, pero la última es la del Código Penal del año 73. Pero no tenía un decreto, un reglamento que firma el Poder Ejecutivo, como sabemos, que estableciera el protocolo. Entonces, en el año 2019, Costa Rica, el gobierno firmó la norma técnica, así se le denominó, que regula el aborto terapéutico para que se realice, obviamente, con justificación médica y bajo un estado de necesidad. Pero, según lo que he explicado, de que hay un estado de necesidad, de que la objeción de conciencia no se puede poner por encima del derecho a la salud de las personas. Vuelvo a reiterar que hay un estado de necesidad, principio de precaución, y utilizando la ponderación, la objeción de conciencia está por debajo del derecho a la salud.
Esta norma técnica que aprobó Costa Rica en el 2019 establece en el numeral 9 el derecho a la objeción de conciencia. Y para mí, y lo que he explicado, realmente esto es... Perdón, doctor Alejandro, le quedan ¿sí? 3 minutos. 3 minutos, ya termino. Yo concluyo, en base a lo que he expuesto, que el haber establecido en el numeral 9 de este decreto ejecutivo en Costa Rica la objeción de conciencia en caso de aborto terapéutico es un grave error. Es un grave error. ¿Por qué? Porque le permite a los médicos que cuando se enfrentan a un caso de interrupción terapéutica del embarazo, se pueden negar a la atención de la mujer. Se niegan a la atención de la mujer, o sea, se cierran las puertas a tan siquiera valorar el caso. Vean ustedes qué grave. Ni siquiera se le da la oportunidad de valorar el ultrasonido, de valorar la insuficiencia cardíaca, de valorar, no, se le dice, no, mire, yo soy objetor, usted tiene que irse a otro hospital. Y entonces, ¿qué va a suceder? Porque se niega el derecho a la salud, traducido como el acceso oportuno y diligente a la atención médica. Entonces, realmente se puede concluir que la objeción de conciencia no aplica en la interrupción terapéutica del embarazo. Esa cláusula de objeción de conciencia en el caso de Costa Rica está generando muchísimos problemas porque tenemos pacientes que son rechazadas en los servicios por objetores y entonces no queda más que irlas derivando hasta niveles superiores con los costos que eso implica en traslados, en problemas desde el área rural hasta el área urbana para que reciban una atención. Entonces, esa es la comunicación sobre la cual me basé para hacer esta interpelación. Muchísimas gracias por la oportunidad. Doctor Alejandro Marín, muchísimas gracias por su presentación. Obviamente, se trata de un tema muy polémico y se refiere a situaciones realmente muy extremas en la práctica cotidiana de un hospital. Pero yo creo que conviene recordar y tener siempre presente el primer principio de la bioética personalista que nos plantea tratar de defender la vida hasta su último extremo. De todas maneras, muchísimas gracias y ya vendrán las etapas de las preguntas cuando terminemos nuestra cuarta ponencia. Vamos a tener a partir de este momento nuestra cuarta ponencia, que es un estudio colectivo de un equipo de investigación y el tema es titulado Cultura de donación de órganos, aspectos bioéticos y jurídicos en el estado de Coahuila, de Zaragoza, cuyo autor principal es el doctor Eduardo Gómez Rojas. La presentación de la ponencia estará a cargo de los doctores María Alejandra González Méndez y Arnoldo de Jesús Farías Serna. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Como mencionó, nosotros vamos a presentar nuestra investigación titulada Cultura de la donación de órganos, aspectos bioéticos y jurídicos del estado de Coahuila de Zaragoza. Rápidamente les presento a los autores de esta investigación. Introduciéndonos en el tema, en México, la donación cadavérica pues es infrecuente, esto debido a que no se respeta el deseo en vida de ser donador de órganos, ocasionando así que se incumplan los derechos fundamentales de las personas, como el no ser discriminado, derecho a la integridad física, derecho a la salud y a la vida, así como los principios bioéticos como son la autonomía, beneficencia, no maleficencia, dignidad, justicia, vulnerabilidad y respeto por la vida, al igual que los principios de solidaridad y subsidiariedad. Las condiciones que vulneran a los involucrados en la donación y el trasplante de órganos pues son el aumento en el número de pacientes que requieren dichos órganos y las cifras de donadores que permanecen estáticas o que incluso debido a la pandemia han disminuido, la falta de acceso a recursos sanitarios, elevados costos de los procedimientos, acceso a los fármacos de calidad, las condiciones económicas del paciente, la falta de acceso a la educación en general y en materia de salud, prevención, donación y trasplante,
la vulnerabilidad emocional y cuando se trata de menores de edad, embarazadas, personas con discapacidad cognitiva y cualquier persona ante una figura de autoridad. La Secretaría de Salud es la encargada del control y vigilancia sanitaria de la disposición y trasplante de órganos, tejidos y células de seres humanos, bajo los términos establecidos en la Ley General de Salud en su título 14, Donación y Trasplante y Pérdida de la Vida, con el apoyo del Centro Nacional de Trasplantes y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Nuestros objetivos fueron determinar el estatus en el que se encuentra la práctica de la donación y el trasplante de órganos en el estado de Coahuila de Zaragoza, a través de la recopilación de datos de fuentes oficiales. Asimismo, correlacionar estos datos, los derechos fundamentales y la vulnerabilidad. Fue un estudio descriptivo, observacional, cuantitativo, longitudinal y no experimental. Y pues la metodología consistió en sí en consultar, recolectar, analizar los datos estadísticos de sitios oficiales gubernamentales en materia de donación de órganos y trasplantes de Senatra, Gobierno de México y Secretaría de Salud, e información de documentos oficiales de la Nación, la Ley General de Salud, Ley Estatal de Salud de Coahuila en Zaragoza y el Código Penal Federal. Continúa el doctor Arnoldo. En cuanto a conclusiones, encontramos que los principales motivos por los que los familiares de los fallecidos se niegan a realizar los procedimientos de donación y trasplantes de órganos está un mal concepto de muerte cerebral, una mala atención hospitalaria y del personal de salud, la indecisión por parte de los familiares, la desconfianza en el destino de los órganos, el concepto de mutilación, procesos administrativos tediosos y factores institucionales. Todas estas acciones vulneran la autonomía de las personas, la dignidad, no solo de las personas, sino también del procedimiento de donación y trasplante de órganos y tejidos, y también los derechos de las personas que requieren, reciben o donan órganos. Aún así, para el año 2020, en el estado de Coahuila de Zaragoza, ocupó el 6º lugar en trasplante renal. Además, se consideró que es uno de los estados donde se tiene una mayor cultura de donación y es donde, por lo tanto, se puede realizar el mayor número de trasplantes. Además, en base a los datos que obtuvimos de los 7 documentos emitidos por el Centro Nacional de Trasplantes entre el año 2016 al 2021, no se puede determinar si la promoción de la cultura de donación incrementa las donaciones de órganos en el estado de Coahuila de Zaragoza. Esto debido a que los registros de las actividades de comunicación y difusión que se realizaron estaban incompletos. Proponemos acciones a corto, mediano y largo plazo para incrementar el número de donaciones en el estado de Coahuila de Zaragoza. A corto plazo consideramos el hacer uso de los medios de difusión y comunicación para dar a conocer información básica acerca de la donación y trasplante de órganos en el estado y en México. También desmentir los mitos sobre la donación y el trasplante de órganos, dar difusión de las distintas direcciones electrónicas donde se puede solicitar información, que se facilite y agilice el registro de los donantes de órganos y tejidos en vida y que el registro sea claro y eficaz. Además, implementar módulos de información en hospitales en donde se lleven a cabo los procedimientos de donación y trasplante de órganos y tejidos. Dar conferencias y pláticas dirigidas a la población en general con énfasis a la población estudiantil y que los hospitales tengan una base de datos actualizada de las personas que se hayan registrado como donantes de órganos y tejidos en vida. Esto con el fin de que en caso de fallecer, los centros de salud tengan el conocimiento para dar información, atención, orientación y apoyo a los familiares. A mediano plazo, las propuestas que tenemos involucran a las instituciones educativas, como sería la creación de comités de donación de órganos y tejidos que den difusión de conocimientos básicos dentro de sus instituciones. También que las universidades, junto con el Centro Nacional de Trasplantes y la Secretaría de Salud,
implementen cursos o talleres sobre el proceso de donación, procuración y trasplante de órganos en México, con énfasis en los aspectos legales, médicos, éticos y sociales. A largo plazo, consideramos que las universidades trabajen en conjunto con el Centro Estatal de Trasplantes, la Secretaría de Salud del Estado, el DIF y la Secretaría de Educación Pública para crear programas educativos donde se incluya el tema de donación y trasplante de órganos. Allí, además, que se implemente un taller relacionado al tema de donación y trasplante de órganos y tejidos en el plan de estudios de las licenciaturas de médico cirujano y de enfermería de Coahuila. Gracias por toda su atención y aquí está el contacto del investigador principal y estas son nuestras referencias. Hay algunas preguntas en el chat y vamos a irlas contestando. Entonces, comienzo a hacer las preguntas. Dice, para la doctora Elsa Álvarez, pregunta de Eddie Torres. ¿Cuál es su opinión sobre su efectividad de la RCP en nuestra actual coyuntura? Okay. Precisamente, las últimas datas que ha dado la American Heart, estamos todavía entre el 6.5% dentro de una resucitación no presenciada y un 24% hasta un 32% en casos presenciados que equivalen a pacientes que puedan ser que tengan una fibrilación ventricular y lo manejemos en los primeros minutos. Pero estadísticamente no sobrepasa de esa porción, de ese porcentaje, perdón. Muy bien, doctora Elsa. Tiene una segunda pregunta para usted. La hace la doctora Berta Arévalo. Dice, es difícil consultar a los comités hospitalarios de bioética ante la premura de tomar decisiones por el estado grave de los pacientes. ¿Qué recomendaría para la toma de decisiones en estas condiciones de urgencias? Sí, eso es sabido, que los comités de ética están sobrecargados con las cuestiones. La resucitación cardiopulmonar es algo, perdón, la orden de tomar decisiones de no resucitar es algo que se toma en conjunto, pero dadas las circunstancias de la pandemia en todos los ámbitos hospitalarios, esto ha sido un punto bien debatible, un punto que hay que analizarlo más y profundizar más y buscar más información, porque no da el tiempo para muchas veces consultar con tantos pacientes en los comités de ética, pero tienen que seguir trabajando en protocolos para establecer cómo dar énfasis en cómo poder hacer frente a todas estas situaciones éticas en medio de una pandemia. Y se está trabajando con eso hacia los comités de ética. Esas son las recomendaciones. Muy bien, muchas gracias, doctora Álvarez. Acá hay una pregunta para el doctor Alejandro Martín. Es la pregunta de Lucero Lozano. Dice, ¿existiría algún supuesto donde se podría ejercer la objeción de conciencia y poder interrumpir el embarazo? Claro que sí. La objeción de conciencia tiene que estar establecida como derecho. Yo no digo que la objeción de conciencia no sea un derecho. No, claro que lo es. Y tiene que estar establecida en 3 supuestos, porque ya la objeción de conciencia como tal ha quedado en desuso. En el servicio militar, en cualquier ley de eutanasia que se pretenda establecer en cualquier país, tiene que estar claro ahí la objeción de conciencia, y tiene que estar establecido, por supuesto, en cualquier legislación nacional que se quiera establecer, o federal, que se quiera establecer en materia de aborto voluntario. En esos 3 supuestos tiene que estar una cláusula, un artículo de objeción de conciencia, y el personal, por supuesto, tiene que se ampara a ella y no hay mayor problema. Pero en los casos de interrupción terapéutica del embarazo, terapéutica, donde hay un estado de necesidad, una patología, una enfermedad que afecte a la mujer, y están en un hospital rural y es el único ginecobstetra o la única enfermera obstetra que puede prestar atención y hacen objeción de conciencia y no se le presta el debido y oportuno auxilio a esa mujer, pueden sufrir consecuencias éticas, administrativas y legales. Entonces, ahí pueden hacer la objeción de conciencia, claro, pero tienen que actuar.
¿verdad? O sea, no habría oportunidad de trasladar a esa paciente o buscar otra ayuda o otra persona que haga el procedimiento, siempre y cuando, como reitero, haya un estado de necesidad, una causal médica, ¿verdad? Bueno, discúlpeme que yo disiento un poco con usted. Yo soy un médico mayor. He trabajado durante 50 años en hospitales de entrenamiento y en hospitales de servicio. Y en ningún sitio, ni en Estados Unidos, ni en Perú, ni en España, se niega el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales. O sea, la objeción de conciencia sigue siendo un derecho que persiste, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay que desligarse de este concepto que se tiene en la profesión de los médicos. Y lo segundo, que obviamente hay situaciones extremas. Me refiero, por ejemplo, a un embarazo ectópico. Obviamente, uno tiene que salvar la vida de una persona que está sangrando en el abdomen. Es un caso de extremo, pero en el que también persiste el derecho a objeción de conciencia. Hay una pregunta más para usted, doctor de Jimena Zambrano. Este tema es muy controvertido, dice, y polémico. ¿Considera que debería existir un pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema? ¿O cómo podríamos concientizar a las personas sobre este tema? Por supuesto. Claro, para el doctor Tejada, ¿verdad? Con sumo respeto y cordialidad y demás, no, estamos de acuerdo. No se puede desvincular la objeción de conciencia en casos de aborto voluntario, ¿verdad? Por supuesto que está establecida en la ley del 2010 española, que es un ejemplo entre tantos y demás. Por supuesto que no. Yo estoy de acuerdo con él, con usted, que hay situaciones de emergencia y demás. Decirle a la participante que nos pregunta que el tema de aborto terapéutico, a diferencia, y esto es medular, esto es muy importante, tenemos que separarlos. Si seguimos introduciendo dentro de la misma caja todos los tipos de aborto y causales, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Por eso es muy importante que en todo este tipo de discusiones nos centremos y digamos, bueno, ¿sobre qué tipo de aborto vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del aborto por violación, vamos a hablar del aborto por malformación congénita, vamos a hablar del aborto voluntario y circunscribirnos a ese tema y no salirnos a otros, porque si no, ¿verdad? Nos confundimos teóricamente, conceptualmente, y lo peor aún, nos confundimos ya en la parte operativa. Para no extendernos, decirle que el tema de aborto terapéutico no es un tema tan complejo como si es otros tipos de aborto, como por ejemplo el aborto voluntario. Porque en el aborto terapéutico hay un estado de necesidad. Costa Rica está demandada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 2 casos de aborto terapéutico que se denominan el caso de Aurora y el caso de AN. Es muy probable que en los próximos 4 o 5 años la Corte Interamericana termine sentenciando a Costa Rica por violación a los derechos humanos en estos 2 casos. Al igual que ya lo hizo por el caso de fertilización in vitro del año 2012, en donde Costa Rica salió sentenciada. Tenemos que esperar hasta ese entonces para que leer el pronunciamiento de la Corte Interamericana, a ver qué va a decir en estos temas de objeción de conciencia, de interrupción terapéutica del embarazo, para ya tener el tema desde el punto de vista legal zanjado, resuelto. Aunque obviamente desde el punto de vista ético siempre pueden haber contradicciones, que en aborto terapéutico son muy escasas y en otros tipos pues sí son mayores. Muchas gracias. Gracias, doctor, pero quiero insistir en que la legalidad o las disposiciones transnacionales de entidades como OMS o cualquiera de ellas no están por encima del concepto bioético de defensa de la vida, o sea que siempre va a primar para nosotros los bioeticistas el concepto de defensa de la vida. Voy a pasar a hacer la última pregunta a la doctora María Alessandra González y al doctor Arnoldo de Jesús María Cerro. Esta es la pregunta. Dice, la hace Nicholson Mendizábal. Respecto al tema que ustedes han presentado,
dice, ¿cómo se podría evitar la comercialización ilegal de órganos? La principal forma es con una difusión de cultura correcta. Entre más difusión tengamos, la gente más va a conocer que el tráfico de órganos es algo ilegal, es algo muy difícil de realizar un trasplante como tal exitoso de esa forma. Dándole a conocer a las personas todos sus derechos, nosotros podemos empoderarlos para que no tengan esa necesidad de ir a conseguir un órgano de manera ilegal. Dando a conocer la difusión, dándole a conocer a toda la cultura de donación, todos los procesos, no son procesos, los hemos hecho complicados más que nada porque hay ignorancia al respecto, pero una vez quitando ese factor, la persona va a poder entender que yo como persona tengo la oportunidad de ayudar a alguien más, de una forma en que no se me afecte tanto mi calidad de vida y mejorar la calidad de vida de otra persona. Tenemos que dar esa conciencia en las personas, esa solidaridad. Entonces, ¿esto cómo se logra? Con la cultura a través de la educación. Muchísimas gracias. Todos tenemos que entender que esto sí depende de las autoridades, tanto nacionales como internacionales, de desarrollar legislaciones, y no solo legislaciones, sino autoridades capaces de no permitir este tráfico ilegal de órganos. Muchísimas gracias, doctora Vida. Le agradezco su aclaración. La doctora Vida Merry Salazar Tostado es parte de los coautores del tema que se nos presentó. Y termino agradeciendo a todos los profesionales que nos han presentado estos temas tan interesantes, agradecerles y decirles que mantengan esa aptitud de enseñanza y de difusión de sus ideas, teniendo en cuenta, por supuesto, todas las digamos, capacidades de poder identificarse, no solamente con la parte científica, sino con la visión bioética de sus trabajos. Muchísimas gracias. Gracias también a los participantes que han venido a oírnos. Y será hasta la próxima. Sigan con el Congreso entonces. Hasta luego.